Este capítulo de la otra cara de la pandemia trata del síndrome o enfermedad de Kawasaki, pues se han reportado casos de niños infectados con el COVID-19 que presentaron este síndrome o muy parecido en los Estados Unidos, con más de 85 casos reportados y 5 fallecidos hasta el día 14 de mayo del 2020. La enfermedad de Kawasaki es relativamente rara, afectando más a los niños que a niñas. Fue descrita por primera vez en el año de 1967 en Japón por el Dr. Tomisaku Kawasaki. La enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 y 10 años y también se le conoce como síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos. La enfermedad es de causa desconocida, pero se cree que es una reacción inmunológica producida por un agente infeccioso, bacteria o virus como el SARS-CoV-2. La enfermedad afecta con mayor frecuencia a las arterias coronarias en corazón, típicamente debilitando sus paredes, lo cual provoca la formación de aneurismas o dilatación, principalmente en las arterias coronarias. En estos aneurismas se pueden formar coágulos que pueden ocasionar un ataque cardíaco. Otros síntomas incluyen miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, pericarditis o inflamación del saco que envuelve al corazón, y arritmias cardíacas. Si no se trata a tiempo, puede tener un desenlace fatal. El porcentaje de mortalidad es bajo, entre el 1% al 0.17%. El diagnóstico es fundamentalmente clínico en base a varios criterios que te enumeramos. Principalmente fiebre, que en la mayoría de los casos oscila entre 39 y 40 grados centígrados con una duración de 3 a 5 días. Esta va acompañada de los siguientes síntomas. 1. Labios rojos y quebradizos, llamado comúnmente queilitis. También inflamación y enrojecimiento de la lengua, llamada lengua en fresa. 2. Erupción en la piel, principalmente en la región genital. También en el cuerpo, exantema tipo eritema polimorfo o morbiliforme. 3. Edema o endurecimiento de palmas y plantas con enrojecimiento o eritema. 4. Ojos rojos sin abundancia de secreción, es decir, conjuntivitis bilateral. 5. Ganglios linfáticos inflamados, principalmente alrededor del cuello. Otros síntomas generales incluyen irritabilidad, depresión, vómitos, malestar general e inflamación de las articulaciones. Fiebre, con 4 de los síntomas presentados hacen el diagnóstico. En la mayoría de los niños, los problemas cardíacos desaparecen después de 5 o 6 semanas y no dejan secuelas duraderas. En algunos niños, las arterias coronarias quedan permanentemente dañadas. Si te fijas en nuestros vídeos de las manifestaciones cutáneas por el COVID-19, hay casos con lesiones similares o iguales a esta enfermedad. Esto significa que esos niños han manifestado varios síntomas del síndrome de Kawasaki, y uno de ellos sufrió un infarto cardíaco, al cual sobrevivió. Estos síntomas han sido reportados por los medios como síndrome inflamatorio desconocido. Para nosotros es un síndrome parecido o igual al de Kawasaki. El tratamiento fundamental es a base de antiagregantes plaquetarios, siendo el medicamento de elección la aspirina o ácido acetilsalicílico. Esto confirma una vez más lo que venimos diciendo, y es que el problema principal del SARS-CoV-2 es en el sistema sanguíneo, con la formación de coágulos que obstruyen las arterias, principalmente en pulmones, corazón, cerebro y riñones. La neumonía intersticial es un evento secundario. Una vez más quedó demostrado que aquí estamos diciendo la verdad de los hechos sin encubrirlos. Se despide de ustedes Harry Ambrose y colaboradores.